veces más. Hola mis niños, quiero recordarles que el tema de esta semana es Dios establece la Pascua. Y nuestro texto para esta semana dice así: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vean la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Éxodo 12:23. Hola chicos, vamos a recibir la instrucción para la manualidad de semillitas y rayitos de luz. Primero, vamos a recibir material para elaborar una cabecita de ovejita, un círculo de papel y algodón. Pegamos con goma el algodón sobre el círculo y la cabecita de la ovejita. Luego armamos la ovejita colocándole la cabecita y el cuerpo pegando ambas piezas. Ahora vamos con la manualidad de soldados de Cristo y diamantes. Para esta manualidad recibiremos 3 rectángulos, 2 triángulos, un círculo o papel para elaborar el círculo, un marcador, lapicero o crayón. Vamos a trazar líneas en cada rectángulo como formando los ladrillos de las casitas. Pegamos la lana roja en el dintel y en los postes de las puertas de las casitas, como fue la orden de Dios a los israelitas, representando la sangre. Por último, lo pegamos todo en el fondo negro, colocando los triángulos como 2 pirámides egipcias y la luna. De esta manera nos va a quedar nuestra manualidad de soldados de Cristo y diamantes. Hola niños y niñas, sean todos bienvenidos a nuestra lección del día de hoy. Hoy aprenderemos acerca del libro de la Biblia de Éxodo y hablaremos del tema Dios establece la Pascua. Ustedes se recuerdan que anteriormente hemos estado hablando acerca del pueblo de Israel, que estaba en un lugar llamado Egipto, y que el Señor había enviado a una persona a liberarlos de la esclavitud, porque ellos estaban pasando por esclavitud en ese lugar, por un hombre llamado el faraón, era el que los tenía en esclavitud. ¿Ustedes recuerdan quién era el hombre que los iba a ir a liberar, que el Señor iba a usar para liberarlos? Era Moisés. Y recuerdan que en la lección anterior vimos las 10 plagas que el Señor envió para quebrantar el corazón duro del faraón, para que dejara ir a su pueblo. Saben, hoy vamos a hablar del tema de Dios establece la Pascua. ¿Por qué Dios estableció la Pascua en el tiempo de Israel? Para liberarlos de la esclavitud del faraón. Esta fue la 10ª plaga y fue la plaga más difícil para poder quebrantar el corazón del faraón. Fíjense que esta plaga consistía en que el Señor iba a enviar un día la muerte para todo aquel primogénito de cada familia y de cada animal. ¿Ustedes saben qué es un primogénito? Pues un primogénito es el hijo de cada familia que haya nacido primero. Si ustedes son los más grandes de sus hermanos, ustedes son un primogénito. Pues el Señor iba a enviar esta era una plaga, y el Señor iba a enviar la muerte para que muriera cada uno de los primogénitos en cada lugar, y no solamente de la casa del faraón, y no solamente del pueblo de Egipto, sino también del pueblo de Israel. Así que el Señor les dio instrucciones a los de Israel, que era su pueblo, porque Él ya los había elegido como el pueblo elegido de Él, y les dio instrucciones para que esta plaga no tocara a los hijos primogénitos del pueblo de Israel. ¿Y cuál era la instrucción que ellos tenían que cumplir? Ellos tenían que escoger a un cordero, el mejor cordero, no el peor corderito, no el que tuviera alguna enfermedad, no el que tuviera alguna pata quebrada, sino que tenían que escoger el primero y mejor cordero, y debían de sacrificarlo, o sea, debían de matarlo, y la sangre que este cordero derramara deberían pintar
las puertas, los postes y los dinteles. ¿Y qué es un dintel? Es el marco de la puerta. Ustedes ven que la puerta está ahí y que tiene un marco. Pues los del pueblo de Israel tenían que pintar ese marco, y el Señor iba a mandar esta plaga que era de muerte, y en la casa que hubiera ese marco pintado de sangre de cordero, como el Señor había dicho, la muerte iba a pasar encima. Y luego ellos tenían que quedarse encerrados adentro, no salir, sino que hasta que pasara eso. Y tenían que comer ese cordero en un tiempo específico, y lo que sobrara debían de tirarlo, no podían guardarlo. Y tenían que comer pan sin levadura. Y saben, el pueblo de Israel así lo hizo. El Señor mandó esta 10ª plaga, que era matar a todos los primogénitos, y murieron efectivamente todos los primogénitos de Egipto. Murieron todos los primogénitos de los animales, y los únicos que se salvaron fueron los que hicieron lo que Dios había dicho, los que habían creído en eso que Dios había dicho, que mataran el mejor cordero y que pintaran las puertas. Y murió el hijo del faraón, que era el primogénito. Y saben, eso hizo quebrantar el corazón del faraón, porque su hijo había muerto, y mandó a traer a todos los hechiceros, a toda la gente, porque él quería que revivieran a su hijo, pero ya no se podía porque él había muerto. Y entonces el faraón dio la orden que se fuera el pueblo de Israel, porque le habían tocado lo que él más amaba. Saben, el Señor usó matar a los primogénitos para liberar a Israel de esa esclavitud en la que ellos estaban viviendo. Pero, saben, el Señor también dio 3 cosas para que el pueblo de Israel recordara esto y no se olvidaban de lo que él había hecho. Y primero era la comida de la Pascua, que era que ellos tenían que comerse ese corderito que habían sacrificado y tirar lo que había sobrado. Eso les recordaba que lo que había pasado sobre ellos cuando el Señor mató a los primogénitos, y el Señor a través de eso había liberado de que los primogénitos de su casa murieran. Lo segundo, la segunda fiesta de los panes sin levadura. Esto les recuerda. ¿Saben qué es levadura? Un pan sin levadura, si ustedes ven los panitos en la panadería, se infla. Un pan sin levadura no se infla y es plano y tieso. Pues eso les recordaba al pueblo de Israel cómo ellos habían salido del pueblo de Egipto sin estar preparados, sin esperar, sino que tuvieron que salir corriendo. Cuando el faraón dio la orden que ellos se tenían que ir, ellos salieron corriendo. Y tercero, que debían apartar todo lo primogénito, porque esto pertenecía al Señor. Saben, con estas 3 cosas el pueblo de Israel debía recordar cómo Dios los liberó del pueblo de Egipto, y debían enseñar para siempre que Dios había quebrantado la grandeza del pueblo de Egipto a través de su poder. Porque ¿quién puede mandar una muerte así, que mueran específicamente todos los primogénitos? Solamente Dios a través de su poder. ¿Y quién podía haber mandado todas las demás plagas? Convertir el agua en sangre, hacer llover sapos, que hubiera moscas. Todo eso solamente se puede hacer a través del poder de Dios. Pero hubo algo más importante que el Señor mostró en este tiempo, y fue que únicamente con el derramamiento de sangre ellos podían ser salvados. En nuestro tiempo no necesitamos matar un cordero o un animal para poder ser salvos. El Señor ya envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mis pecados y por los pecados de ustedes también. El Señor ya derramó su sangre en esa cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Y por qué el Señor envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario? Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos separados de la gloria de Dios. ¿Y qué es pecado? Todos sabemos que pecado es robar, mentir, decir malas palabras, desobedecer a nuestros papás. ¿Saben? Ese pecado los condena a ustedes y a mí también, porque todo ese pecado nos condena a todos.
Y lo único que puede limpiarnos y salvarnos de la muerte y condenación eterna es creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Que Él murió, derramó su sangre, pero que también resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre. Porque nosotros el día que vamos a morir, ustedes pueden decir, yo soy un niño y yo voy a morir ya de grande. Nadie sabe cuándo va a morir. Todos sabemos cuándo nacemos, pero nadie sabe cuándo va a morir. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de eso el juicio. Nosotros nos vamos a presentar ante un juicio donde van a ser juzgados todo lo que nosotros hicimos, nuestros pecados, y todo eso, lo único que nos va a poder liberar de ese juicio va a ser el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Creer en que Jesús murió y es el único que me puede salvar por mis pecados. Fue lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Ellos creyeron en lo que Dios les dijo y eso los salvó de que un primogénito de su familia muriera. Hoy en día a nosotros nos va a librar de la condenación eterna y del infierno creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Es creer y recibir eso que el Señor ya hizo para poder ser salvos y tener vida eterna. Gracias, niños, por prestar atención a esta lección y los animo a que ustedes puedan seguir pendientes de cada lección y que tengan en su corazón, si ustedes ya recibieron a Cristo en su corazón, conocerle cada día más para que ustedes puedan creer en ese Dios que tiene poder y en ese Dios que puede librarnos de toda maldad. 10 veces más.